Me llamo Camila Ortega, tengo 28 años y crecí en un barrio modesto de Ciudad de México. Desde niña, mi madre trabajaba en 2 turnos para mantenernos, mi padre se fue cuando tenía 8 años, y con mi hermano menor, Diego, aprendimos a cuidarnos el uno al otro. Siempre quise demostrar que podíamos lograr algo más que sobrevivir, quería crecer, destacar, construir una vida de dignidad. Desde que era adolescente tuve una meta clara, superarme sin depender de favores. Estudié con becas, entré a la universidad pública, soñaba con un día escalar dentro del mundo corporativo. Pero nadie me decía, bienvenida, nadie me decía, tienes chance, al contrario, muchas veces escuché que, nunca tendrás éxito aquí, que, esa es plaza para otros. Esa frase la escuché de labios del ingeniero encargado del departamento en mi primera práctica profesional, nunca tendrás éxito aquí, niña, me dijo con desdén, mientras recortaba mis expectativas. Hoy te invito a suscribirte a este canal para que no te pierdas el resto de la historia, quiero que me acompañes cada día mientras relato cómo enfrenté esos rechazos, cómo descubrí fuerzas dentro de mí que ni yo sabía que existían, y cómo un día esa misma empresa que me despreció anunció mi ascenso. Aquí hallarás historias sinceras, sin adornos, que te harán reconocer tu valor aunque alguien te haya dicho que nunca serás nada. Si te suscribes ahora, te prometo que cada relato te dejará una enseñanza para que tú también encuentres tu camino. Recuerdo que al terminar la universidad conseguí una pasantía en una firma de consultoría mediana, en donde me asignaron tareas menores, revisar informes, hacer gráficos, copiar datos. Mis compañeros, muchos más jóvenes que yo, recibían atención, proyectos atractivos, yo vivía a la sombra. Aún así, fui la primera en llegar y la última en irme, aprovechando cada minuto para aprender, para demostrar que mi silencio no significaba debilidad, sino estrategia. Las burlas no tardaron. En una reunión de equipo, el señor Hernán Salas, gerente de proyectos, me dijo frente a todos, ¿tú de qué te haces? ¿Quién te dio entrada aquí? Esto no es trabajo para quien apenas sabe usar Excel. Mi corazón latió con fuerza, pero no dije nada. Bajé la mirada y esperé el momento. En silencio, fui tomando notas mentales, fechas, nombres, proyectos, errores que ellos protestaban. Les veía fallar en decisiones, en seguimiento de clientes, en compromisos incumplidos. Y pensé, cuando me lo demuestres, yo lo haré mejor. Con el paso de los meses, cerré un contrato pequeño que ellos ignoraron, porque en su arrogancia no le dieron importancia. Yo, en cambio, seguí con delicadeza cada paso, preparé la propuesta, hice seguimiento, convencí al cliente con profesionalismo. Fue una victoria silenciosa, poco reconocida, pero para mí fue un fuego interno que no se apagaba. Mi hermano Diego llamaba por teléfono a veces. Camila, ¿por qué sigues ahí si te humillan? Porque sé que si me salgo ahora, van a decir que no aguanté. Prefiero quedarme y demostrar que sí puedo subir, le contestaba con voz firme. El ambiente se volvió más agresivo cuando cambiaron al director regional. Llegó Marisol Juárez, una mujer elegante, de cabello oscuro y voz fría. En la primera reunión, les habló con voz grave, necesito resultados, y no excusas. Vi que algunos bajo esa presión buscaban culpables. Me crucé con la mirada de Hernán, supo que su reinado estaba amenazado. A partir de ese día, comenzaron las miradas de soslayo, los comentarios en voz baja. Esa chiquita quiere subir rápido, decían. No es más que ambición mal dirigida. Pero no les regalaba reacciones. Mientras tanto, yo pedía voluntariamente tareas nuevas, ofrecía ayuda en presentaciones, estudiaba casos de éxito, tomaba cursos nocturnos de liderazgo. Me exigía con disciplina, con noches de poco sueño, pero con una esperanza, hacer que ellos mismos se dieran cuenta de que yo no era un error de plantilla, sino una posibilidad de cambio. Una noche, en la oficina casi desierta, vi sobre la mesa un expediente, una licitación para un cliente internacional. Nadie lo había tomado. Vi mi oportunidad. Me quedé hasta la madrugada organizando una propuesta preliminar. Dormí pocas horas y al día siguiente presenté un bosquejo. Hernán ni siquiera lo miró, Marisol lo dejó a un lado y dijo, Camila, ya sabes, esto no es para tu nivel. Sin insultos, con cortesía fría. En ese instante, mi decisión se cristalizó, iba a demostrarles que me equivocaban. Esa propuesta se convirtió en mi proyecto personal. Sin que ellos lo notaran, busqué aliados en otros departamentos, investigué, tomé información de fuera de la empresa. Todo en silencio. Porque cuando proyectas tu fuerza en voz alta, a veces te atacan antes de que veas el fruto. Pero si la dejas crecer,
florece incluso en terreno árido. Y así comenzaron los primeros movimientos. Alguna compañera, Renata, se me acercó un día en el pasillo. Camila, vi lo que hiciste con aquella propuesta. ¿Necesitas ayuda?, dijo bajito. Yo tengo contactos en ese país. Gracias, le respondí con sinceridad. Me vendría bien. Lo conversamos luego, y continuó su camino. Sentí como algo cambiaba, ya no era solo yo peleando contra los prejuicios, había quien veía mi esfuerzo. Todavía no sabes cómo empezó la cadena que condujo al anuncio del ascenso, pero te prometo que cada paso fue doloroso, cada lágrima tuvo su razón, cada rechazo su impulso. Si no viste la primera parte, te recomiendo que lo hagas antes de seguir con esta, porque lo que estás por escuchar no es solo una historia de trabajo, es una historia de dignidad, de resistencia y de cómo un "no sirves para esto" puede volverse el motor para transformar tu realidad. Después de aquella noche en la que comencé a trabajar a escondidas en la propuesta de licitación, supe que tenía que cuidar cada paso. En esa empresa, muchas ideas habían sido robadas por superiores. Por eso, mantener la discreción era clave. Renata fue la primera en ofrecerme apoyo sin condiciones. Conectó conmigo no solo como colega, sino como mujer que entendía lo que era ser invisible en una sala llena de hombres. Ella me presentó a Ulises, un analista del área financiera que dominaba los mercados internacionales. Nos reuníamos a la hora del almuerzo, en una sala poco frecuentada. Usábamos nombres en clave para el proyecto, lo llamábamos puente. Decíamos, vas al puente hoy, y con eso sabíamos que teníamos una sesión de trabajo. Una tarde, Renata me dijo algo que me quedó grabado. No estás sola, Camila. Hay muchos esperando que alguien se atreva primero. Tú nos estás mostrando que sí se puede. Era raro escuchar eso. Yo, la misma que meses atrás no podía ni hablar en voz alta sin ser interrumpida, ahora era percibida como una líder silenciosa. Pero no me confiaba. En cada junta, Hernán encontraba la manera de desacreditarme. A veces lo hacía con ironía. Camila, ¿quieres darnos tú una cátedra de estrategia global ahora? Otras veces con desprecio puro. ¿Quién dejó que esta presentación tan básica llegara a la mesa? Pero Marisol observaba en silencio. Nunca me defendía, pero tampoco me detenía. Tenía una manera extraña de actuar, dejaba que los demás se mostraran solos. Con el tiempo entendí que no necesitaba aliados visibles, sino resultados. El día que decidimos presentar la propuesta final fue tenso. La licitación era para una empresa extranjera que buscaba un socio en México para distribuir tecnología médica. Nadie en mi oficina se había interesado porque lo veían como demasiado ambicioso. Pero yo había hecho los números, tenía el análisis financiero gracias a Ulises, y conocía bien la estructura del cliente. Poco antes de enviar el archivo a la central de la empresa, me interceptó Hernán. ¿Qué es esto?, preguntó con el documento en la mano. ¿Tú armaste esto? Sí, le respondí con firmeza. Ya fue revisado por finanzas. ¿Tú crees que puedes meter propuestas de este nivel sin autorización? La autorización está implícita en el llamado abierto que hizo Marisol. Todos podíamos participar. Su rostro se tensó. Por un segundo, pensé que iba a arrancar el documento. Pero solo lo dejó caer sobre la mesa. Estás cavando tu tumba, Camila. Esto no es un juego. Me fui sin responder. Esa noche, no pude dormir. Pensé en todo lo que había invertido. Si me echaban, no tenía un plan alternativo. Solo sabía que había hecho lo correcto. 2 semanas después, una notificación interna sacudió la oficina. Nuestra propuesta había sido preseleccionada entre las 3 finalistas. Lo supe por Ulises, que llegó casi corriendo a mi escritorio. Estamos dentro. Camila, estamos dentro. Renata me abrazó con fuerza, y por primera vez sentí una pequeña victoria. Pero la reacción de Hernán fue inmediata, citó a todos a una reunión de emergencia. Esta propuesta no representa a la visión del departamento, dijo con su voz seca. Fue elaborada de forma desordenada, sin jerarquía clara, y pondrá en riesgo nuestra relación con clientes existentes. Propongo retirarla. Hubo un silencio incómodo. Yo ya estaba lista para hablar cuando, inesperadamente, Marisol intervino. La propuesta fue entregada dentro de las normas. Y si el cliente la aceptó, no nos corresponde retirarla.
Al contrario, quiero que el equipo responsable la lidere hasta el final. El aire se cortó. Nadie habló. Marisol no me miró, pero todos sabían que se refería a mí. Esa fue la primera grieta en el poder de Hernán. Después de esa reunión, varios compañeros que antes no me dirigían la palabra comenzaron a acercarse. Uno de ellos, Julián, del área legal, me escribió por correo. He seguido tu trabajo. Si necesitas apoyo con la parte de los contratos, cuenta conmigo. El proyecto Puente, que había nacido en secreto, ahora era visible. Y con ello, vinieron nuevas tensiones. Un día, al llegar a la oficina, encontré mi escritorio desordenado. Mis documentos estaban abiertos, algunos archivos habían sido borrados de mi computadora. Fui a Recursos Humanos, pero no había cámaras en esa zona, y me dijeron que sin pruebas no podían hacer nada. Sabía que era un mensaje, estás yendo muy lejos. Y sí, tenía miedo. Pero también tenía claridad. Nadie que amenace a otro por trabajar duro tiene razones limpias. En ese momento, me prometí algo, no me detendría hasta que supieran que mi lugar en esa empresa no era una concesión, sino una consecuencia de mi esfuerzo. Faltaban pocos días para la presentación final con el cliente internacional. Había que preparar una exposición impecable. Marisol pidió que fuera yo la encargada de representar al equipo. Confío en que podrás transmitir lo que está detrás de esta propuesta, me dijo en privado. Y ahí, sentí por primera vez que alguien dentro de la estructura creía en mí. La noche antes de la presentación, Diego me llamó. Camila, pase lo que pase mañana, ya ganaste. Nadie puede quitarte lo que sembraste. Me dormí con esa frase en la mente. A las 6 de la mañana, me levanté, me vestí con mi mejor traje, respiré hondo frente al espejo, y salí al encuentro del momento más importante de mi carrera. Pero no te creas que todo fue fácil. En la parte 3 vas a conocer lo que ocurrió en esa sala, lo que se dijo, las miradas que intercambiamos, y como un solo comentario pudo haberlo echado todo a perder, hasta que decidí hacer algo que nadie esperaba. Te espero mañana. No te la pierdas. Cuando llegué al edificio de cristal donde tendría lugar la presentación, sentí como me sudaban las palmas de las manos. Era un rascacielos moderno, con salas insonorizadas, pantallas digitales, café gourmet, todo lo que en mi infancia veía solo en películas. Subí al piso 29 con el corazón en la garganta. Llevaba la carpeta de la propuesta bien organizada, cada hoja numerada, cada gráfico con su respaldo. Ulises me había mandado un mensaje de voz esa mañana. Camila, pase lo que pase, ya cambiaste las reglas para muchos de nosotros. Que se note quién eres. Cuando entré a la sala, ya estaban los representantes del cliente, 3 hombres y una mujer, todos extranjeros, con sus laptops abiertas, observándome con interés medido. A mi lado, Marisol, serena, tomó asiento sin decir palabra. Y justo antes de comenzar, para mi sorpresa, Hernán apareció en la sala. Solo vengo a observar, dijo sonriendo con cinismo. No quiero perderme esto. Respiré hondo. Sentí un nudo en la garganta, pero no podía permitirme flaquear. Me presenté. Buenos días, mi nombre es Camila Ortega, y soy la responsable del diseño estratégico de la propuesta Conexión Vital. Quiero agradecerles la oportunidad y sobre todo, su tiempo. Les aseguro que valdrá la pena. Comencé la presentación con voz firme, aunque por dentro mi mente corría a mil. Mostré los análisis de mercado, los beneficios mutuos de la alianza, la estructura logística pensada para su modelo. Todo iba bien, hasta que uno de los ejecutivos, un hombre mayor con acento británico, me interrumpió con una pregunta directa. Camila, tu análisis es exhaustivo, pero ¿cuál es tu experiencia personal liderando operaciones de esta magnitud? Sentí que el tiempo se detenía. Lo dijo con tono profesional, pero el subtexto era claro. ¿Por qué tú? ¿Qué te hace pensar que puedes? Me quedé en silencio unos segundos. Miré a Marisol. Ella solo me miró de vuelta, sin gesto alguno. Era mi decisión. Entonces respondí. Le agradezco su pregunta, señor. Es válida. No tengo décadas en la industria, ni diplomas extranjeros. Pero le puedo garantizar algo, esta propuesta no la lideré desde un escritorio cómodo, sino desde la necesidad de que funcione. Lo que aquí ven no es un documento, es el resultado de noches sin dormir, de consultas con expertos, de trabajar mientras otros dudaban de mí.
No sé si eso cuenta como experiencia a su nivel, pero si el compromiso es un indicador, entonces estoy más que calificada. Hubo un silencio largo. El hombre asintió con lentitud. La mujer que estaba con él sonrió ligeramente y tomó nota. Sentí que había recuperado el control. Terminamos la exposición con aplausos mesurados, pero sinceros. Marisol se levantó primero. Gracias, Camila. Excelente manejo. Hernán no dijo nada. Solo bajó la mirada y salió de la sala. Al regresar a la oficina, todo era un murmullo. Algunos sabían que había sido yo quien presentó, otros apenas comenzaban a enterarse. Recibí un mensaje inesperado en el chat interno. No te lo dije antes porque pensé que no llegarías tan lejos. Me equivoqué. Julián. Esa noche, salí a cenar con Diego para celebrar. Estábamos en una fonda pequeña cerca de casa, comiendo tacos al pastor, cuando sonó mi celular. Era un número desconocido. Contesté. ¿Camila Ortega? Sí, soy yo. Le llamamos para informarle que su propuesta ha sido seleccionada como ganadora. La empresa adjudicará el proyecto a su equipo. No supe qué decir. Solo miré a Diego, con lágrimas en los ojos. ¿Qué pasó?, preguntó, preocupado. Ganamos, Diego. Ganamos. Él se levantó, me abrazó y gritó sin pudor. Eso, chingada madre. La fonda entera nos miró, algunos se rieron, otros aplaudieron sin saber por qué. Yo solo lloraba. Lloraba de alivio, de orgullo, de cansancio. Pero no todo fue alegría. Al día siguiente, cuando llegué a la oficina, me citaron a una reunión privada. Estaban Marisol, Hernán y un directivo de recursos humanos. Pensé lo peor. Camila, dijo Marisol, hemos decidido reorganizar los liderazgos de este departamento a raíz del éxito del proyecto. A partir del lunes, tú serás la nueva jefa de estrategia regional. No pude reaccionar. Solo la miré, en shock. ¿Y Hernán?, pregunté, sin pensar. Hernán será reasignado a otra función, respondió el directivo, sin más detalles. Hernán me miró con odio puro. Y entonces, justo ahí, con el rostro desencajado, me gritó lo que marcaría este capítulo de mi vida. Nunca tendrás éxito aquí. Esto es temporal. No te ilusiones, niña. Fue como un eco del pasado. Como si todo el desprecio que viví se resumiera en esa frase. Pero esta vez, no me quedé callada. Ya tuve éxito, ingeniero. Lo que viene es consecuencia, no suerte. Salí de esa sala temblando. No por miedo, sino por la descarga de todo lo que había guardado por años. Y aquí viene lo mejor, eso no fue el final, fue apenas el comienzo. En la parte 4, te contaré cómo viví mi primer día como jefa, los sabotajes silenciosos que enfrenté, y cómo tuve que tomar una decisión que me rompió por dentro, pero que cambió la cultura de esa empresa para siempre. Suscríbete si no lo has hecho, porque lo que viene no solo es más intenso, también es más personal. Nos vemos mañana. Dicen que cuando finalmente llegas a donde soñaste, empieza un nuevo tipo de miedo, el miedo a no estar a la altura. Yo lo sentí desde el primer segundo en que me vi entrando por esa puerta con un letrero que decía, Jefatura de Estrategia Regional. Mi nombre, impreso en una plaquita dorada, parecía una broma de mal gusto, como si todavía no fuera mío, como si alguien fuera a entrar en cualquier momento a decirme, perdón, fue un error. Mi primer día como jefa no fue como lo imaginé durante tanto tiempo. No hubo globos, ni abrazos, ni felicitaciones masivas. Hubo miradas. Algunas de respeto. Otras de duda. Y muchas de resentimiento. Entonces ahora ella va a decirnos qué hacer. Escuché a uno de los analistas, sin molestarse en bajar la voz. No puede durar mucho. No es de los nuestros, respondió otro. Cerré la puerta de mi oficina, me senté, y respiré profundo. En mi escritorio estaba el portafolio del proyecto que nos había hecho ganar. Pero ahora, la verdadera tarea no era ganarle a la competencia, era sobrevivir dentro de casa. Ese mismo lunes, recibí un correo anónimo. Sin firma, sin asunto. Solo decía: te van a dejar sola. No te ilusiones. Aquí no duran las que quieren cambiarlo todo. Podría haberlo ignorado. Pero no lo hice.
Lo imprimí, lo puse en un folder y lo guardé. No como amenaza, sino como recordatorio. Durante la primera semana, hice algo que desconcertó a muchos, no di órdenes. No me senté a mandar. Empecé por escuchar. Fui a cada cubículo, hablé con cada miembro del equipo. Les pregunté qué harían diferente si tuvieran la oportunidad de decidir. Muchos se sorprendieron. Algunos se burlaron. Otros, en cambio, comenzaron a hablar. Una tarde, Renata se acercó con preocupación. Camila, están diciendo que te falta autoridad. Que pareces más una pasante que una jefa. ¿Tú qué crees? Le pregunté. Creo que nunca han tenido a una jefa que escuche. Y eso los desconcierta. Me quedé pensando en eso toda la noche. Y al día siguiente, convoqué a mi primera reunión oficial de equipo. Estaban todos, los que me apoyaban y los que no. Abrí con firmeza. Quiero dejar algo claro desde hoy. No llegué a este puesto por caerle bien a nadie. Estoy aquí porque trabajé el triple que muchos. No espero que me respeten por el cargo. Pero sí espero que respeten el trabajo que vamos a hacer. Quien no quiera estar, puede hablarlo conmigo. No hay represalias. Pero quien se quede, tiene que dar lo mejor. No se lo deben a mí. Se lo deben a ustedes mismos. Hubo silencio. Largo. Incómodo. Pero poco a poco, algunas cabezas asintieron. Durante los siguientes días, fui implementando pequeños cambios. Nada drástico. Cambié la forma de presentar resultados, incluí espacios de retroalimentación, y empecé a rotar tareas para que todos aprendieran un poco de todo. Y fue entonces cuando comenzaron los sabotajes. Un día, al revisar un informe enviado al cliente, noté que las cifras estaban alteradas. Por suerte, detecté el error antes de enviarlo. Llamé al responsable del documento, Marco, uno de los analistas más antiguos. Marco, estas cifras están mal. ¿Qué pasó? Yo lo mandé como lo encontré, jefa, dijo encogiéndose de hombros. Alguien más debió cambiarlo. ¿Quién? No sé, no es mi responsabilidad revisar lo que ya está aprobado. Era una trampa. Querían hacerme quedar mal con el cliente. Me sentí frustrada, pero también decidida. Esa noche, me quedé hasta tarde rehaciendo el informe yo misma. Lo mandé a las 2:47 de la mañana, con copia a Marisol y al cliente. A la mañana siguiente, Marisol me escribió. Gracias por detectar el error. La confianza se construye en los detalles. Esa fue toda su respuesta. Pero bastó para seguir. Con el paso de las semanas, la dinámica empezó a cambiar. Renata fue ascendida a supervisora, Julián tomó más liderazgo en legal, y nuevos talentos empezaron a emerger. Pero también, la resistencia se volvió más silenciosa. Una tarde, encontré a Marco hablando con dos colegas, muy bajito. Ya verás. Esto no dura. Nadie sube tan rápido sin caer más duro. Y entonces, ocurrió lo que no esperaba, una denuncia anónima llegó a Recursos Humanos. Alegaban que yo había favorecido a amigos en los ascensos. Que no seguía los procedimientos. Que estaba creando un ambiente hostil. Me citaron a declarar. Entré a la sala con las manos frías y la garganta seca. Del otro lado, una auditora me observaba con seriedad. Camila, necesitamos que nos expliques por qué hiciste estos movimientos sin validación del área correspondiente. Porque estaban dentro de mis facultades. Tengo aquí los respaldos de cada decisión. Y todos los ascensos fueron por mérito. ¿Tienes pruebas de que no hubo favoritismo? Claro que sí. Las tengo organizadas en esta carpeta. Pasé los documentos. Ella los revisó. Su expresión no cambió. Esto va a una evaluación externa. Mientras tanto, no tomes decisiones estructurales sin mi autorización, dijo. Salí de esa sala sintiendo que todo podía derrumbarse en cualquier momento. ¿De verdad había logrado tanto solo para que lo destruyeran desde dentro? Esa noche, llamé a mi mamá. No le contaba todo lo que pasaba, pero esta vez necesitaba escucharla. Mamá, creo que ya no puedo más. ¿Te acuerdas cuando te caíste aprendiendo a andar en bici? Sí. ¿Y qué hice yo? Me dijiste que me levantara. No.
Me senté en el suelo contigo, hasta que tú misma quisiste volver a intentarlo. Nadie puede pelear por ti, Camila. Pero aquí estoy, sentada contigo. Hasta que quieras seguir. Lloré en silencio. Y decidí no rendirme. En la parte 5, te voy a contar cómo enfrenté esa auditoría, lo que descubrí detrás de la denuncia, y cómo una traición inesperada me hizo dudar de todos, incluso de mí misma. Suscríbete si no lo has hecho aún. Porque esta historia no se trata solo de subir. También se trata de resistir cuando quieren verte caer. Nos vemos mañana. El ambiente se volvió denso como una tormenta que se avecina, todo el mundo sonriente por fuera, pero con cuchillos invisibles detrás de la espalda. En la sala de juntas, en los pasillos, incluso en la cafetería, podía sentirlo. La auditoría interna avanzaba, y aunque yo sabía que todo estaba en orden, algo me inquietaba. No era el miedo a que encontraran errores, yo era meticulosa, tenía todo documentado, sino una sospecha sorda, alguien estaba detrás de esto, alguien cercano. Y lo confirmé una mañana, cuando la auditora me pidió que revisara los accesos a los archivos compartidos. Lo hice con ti, y ahí lo vi, el archivo con los movimientos de ascensos había sido descargado desde el usuario de Renata. Sentí un golpe seco en el pecho. No podía ser. Renata había sido la primera en apoyarme. Mi cómplice silenciosa en aquellos días oscuros. ¿Cómo? ¿Por qué? Ese día me costó concentrarme. La llamé a mi oficina, intentando mantener la compostura. Renata, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, jefa, dijo, sonriendo como siempre. ¿Accediste al archivo de personal el día 18? Su sonrisa se borró un poco. Sí, es que quería revisar un dato, pero no hice nada fuera de lo normal. ¿Me puedes decir exactamente qué revisaste? Solo los cambios que hiciste en la estructura. Nada más. ¿Y por qué no me avisaste? No pensé que fuera necesario, respondió, bajando la mirada. No la acusé. No podía hacerlo sin pruebas definitivas. Pero algo en su tono, en su forma de evitar mis ojos, me hizo saber que ya no podía confiar plenamente en ella. Esa noche, no dormí. Revisé cada mensaje, cada interacción, cada detalle que pudiera explicarme cómo alguien que luchó a mi lado terminó del otro lado. Días después, la auditoría terminó. Me citaron a una reunión con Recursos Humanos y la Dirección General. Estaba Marisol, y también un nuevo rostro, el director nacional, un hombre serio, que hasta entonces solo conocía por correo. Camila, dijo, sin rodeos, tras revisar los documentos, confirmamos que no hubo faltas ni favoritismo. Tus decisiones fueron legítimas. Sin embargo, hay algo que queremos compartirte. Pasó una carpeta. Al abrirla, vi capturas de mensajes, correos reenviados, conversaciones privadas. Entre ellas, una charla de Renata con Marco. Decía: no va a durar. Está sobrecargada. Solo hay que empujar un poco más y se cae sola. Tragué saliva. Sentí como si una parte de mí se desprendiera. Queríamos que supieras que, aunque internamente hay tensiones, tu desempeño es impecable. Pero este tipo de cosas son parte del poder. Tendrás que decidir qué hacer con esa información. Marisol se limitó a añadir: yo no te protegeré, Camila. Pero tampoco permitiré que te destruyan por hacer bien tu trabajo. La decisión es tuya. Al salir de esa reunión, me senté en mi oficina y me quedé mirando la ciudad desde la ventana. Podía tomar el camino fácil, despedir a Renata y cerrar el capítulo. O podía enfrentarla, buscar la verdad, incluso si dolía. La llamé. Entró en silencio. Yo dejé la carpeta sobre la mesa. Renata, no te voy a gritar. Solo quiero que me digas por qué. Ella miró los papeles, y su rostro se descompuso. No era personal, dijo, bajando la voz. Yo también quería ese puesto, Camila. Pensé que si tú caías, me lo darían a mí. ¿Y por eso me apuñalaste por la espalda? No sabes lo que es estar en tu sombra, viendo cómo tú subes mientras yo llevo años estancada. Me cansé de ser tu segunda. Sus palabras fueron cuchillas. Pero algo en su tono no era rabia, era dolor. Renata, tú me ayudaste cuando nadie lo hizo. Podríamos haber subido juntas. Eso pensaba. Pero en esta empresa,
el poder no se comparte. No la despedí. Pero la removí de su cargo y la trasladé a otro departamento. No por venganza, sino porque necesitaba espacio. Para mí y para ella. Ese episodio me dejó cicatrices. Me volví más desconfiada, más reservada. Comencé a documentar todo, a guardar respaldos, a tener planes de contingencia. Porque entendí que, cuando estás en la cima, no solo peleas por subir, peleas para no caer empujada por los tuyos. Pasaron semanas, y poco a poco el ambiente cambió. Algunos comenzaron a respetarme de verdad. Otros se alejaron. Pero ya no me importaba agradarles. Yo estaba ahí por un propósito. Y entonces, llegó una noticia que lo cambiaría todo. La empresa planeaba abrir una nueva sede en Monterrey, y buscaban a alguien para dirigirla desde cero. Marisol me llamó a su oficina. Camila, están considerando tu nombre. No es oficial, pero tienes una ventaja. Solo hay un problema, te irías sola. Sin equipo. Sin garantías. La miré fijamente. ¿Qué opinas tú? Ella sonrió. Creo que ya sabes cómo sobrevivir donde nadie te quiere. Eso es justo lo que necesitan allá. Esa noche, hablé con Diego. Él, como siempre, me escuchó sin interrumpir. ¿Y tú qué quieres, Camila? ¿Empezar de cero otra vez? No quiero hacerlo, Diego. Pero necesito hacerlo. Necesito demostrarme que no fue suerte. Que puedo construir algo desde cero y que no dependo de la validación de nadie. Y así, con miedo, pero también con determinación, acepté el desafío. Suscríbete si no lo has hecho. Porque lo más duro ya pasó, pero lo más grande aún está por venir. Nos vemos mañana. Llegué a Monterrey con una maleta, una carpeta de proyectos y el corazón hecho un nudo. Dejaba atrás una guerra ganada, pero también heridas abiertas, y no sabía qué me esperaba allá. Lo único seguro era que tendría que empezar desde cero, otra vez. La nueva sede estaba aún en obra gris. Apenas se habían instalado las oficinas principales, y el resto del piso era polvo, ruido y obreros caminando entre cables y vigas. Me entregaron un escritorio temporal, una laptop, y una advertencia: tienes 3 meses para presentar resultados concretos. No había personal asignado aún. Ni analistas, ni asistentes, ni siquiera una recepcionista. Solo yo, una lista de vacantes y un presupuesto inicial limitado. Era la definición pura de comenzar de cero. Los primeros días fueron duros. Me despertaba a las 5 de la mañana, recorría los edificios buscando talento, publicaba vacantes, entrevistaba personas que llegaban con currículums impresos, algunos sin experiencia, pero con hambre de crecer. Yo no buscaba los mejores perfiles, buscaba gente con fuego por dentro, como el que yo tenía cuando nadie me daba una oportunidad. Y ahí fue cuando conocí a Emilia Torres. Tenía 23 años, mirada firme, acento del norte, y una historia que me hizo verla como una versión más joven de mí misma. Había trabajado en una tienda de abarrotes desde los 15, estudiaba contaduría por las noches, y su sueño era dirigir su propia empresa. No tengo experiencia de oficina, me dijo en la entrevista, con las manos nerviosas. Pero aprendo rápido. Y si me enseña, yo le juro que no la voy a decepcionar. No lo dudé. La contraté como mi asistente, y desde el primer día, Emilia me demostró que no solo tenía hambre de crecer, sino lealtad real. Se quedaba hasta tarde, tomaba notas de todo, preguntaba con respeto pero sin miedo. Y poco a poco, se volvió mi mano derecha. Juntas empezamos a construir. Cada persona que contratábamos pasaba por entrevistas donde no hablábamos de logros, sino de actitudes. Preguntábamos: ¿qué haces cuando alguien te subestima? ¿Cómo reaccionas ante un error propio? ¿Qué significa para ti trabajar en equipo con gente que no te cae bien? Armamos un equipo joven, diverso, lleno de ideas frescas pero con poco pulso empresarial. Me tocó enseñar desde cómo redactar un correo profesional hasta cómo negociar con un proveedor sin parecer desesperados. Fue agotador. Pero también emocionante. Una tarde, cuando ya llevábamos casi 2 meses operando, Emilia me dijo algo que me conmovió profundamente. Jefa, ¿sabe por qué confío en usted? Porque no trata de impresionar. Usted trabaja, enseña, y confía. Y eso no se ve todos los días. La abracé. Porque por primera vez en mucho tiempo,
sentí que estaba liderando desde la paz, y no desde la defensa. Pero como en todo nuevo comienzo, pronto llegaron los primeros golpes. Uno de los clientes potenciales más importantes con los que negociábamos, una cadena de clínicas privadas, decidió cancelar la propuesta que veníamos trabajando hacía semanas. El motivo: la sede es nueva, no confiamos aún en su capacidad de respuesta. Ese revés nos golpeó fuerte. Era el ingreso más grande del trimestre y la base para sustentar varios puestos del equipo. Muchos comenzaron a murmurar. ¿Y si nos cierran antes de arrancar? ¿Y si esta apuesta fue un error? Yo misma, esa noche, me quedé sola en la oficina, mirando la pantalla con el correo de cancelación abierto, y con lágrimas en los ojos. Pensé, ¿y si esta vez sí fracasa? ¿Y si fui demasiado lejos? Pero entonces recordé todo lo que había enfrentado antes. Lo que me habían gritado. Lo que sobreviví. Y decidí que no iba a dejarme vencer por una negativa. Al día siguiente, convoqué al equipo a una junta urgente. Les hablé con el corazón. Nos cancelaron. Sí. Pero eso no nos define. Lo que hagamos ahora, sí. Quien quiera bajarse del barco, puede hacerlo sin miedo. Pero quien se quede, va a remar conmigo hasta el final. Nadie se movió. Emilia fue la primera en hablar. Si usted no se rinde, yo tampoco. Y esa frase encendió al grupo. Rediseñamos la estrategia, buscamos nuevos clientes, llamamos puerta por puerta, ofrecimos servicios en los sectores menos tradicionales. Y entonces ocurrió lo inesperado: una pequeña cadena de laboratorios nos contrató para un piloto en 4 estados. No era tan grande como el cliente anterior, pero fue suficiente para salvar el trimestre. Y más aún, nos dio algo que no se compra con dinero. Nos dio confianza. La sede comenzó a crecer. Incorporamos nuevos procesos, mejoramos nuestras herramientas, y pronto los de la oficina central en Ciudad de México comenzaron a prestar atención. Marisol me escribió una tarde. Buen trabajo. Ya te están observando. Sé cuidadosa. Esa frase me dejó inquieta. Porque sabía lo que significaba: el éxito llama aliados, pero también despierta enemigos silenciosos. Y tenía razón. Poco después, supe que alguien desde la sede central estaba cuestionando mis contratos. Alegaban que los términos eran riesgosos, y que no seguían las políticas estándar. La persona detrás de esa revisión era Hernán Salas. Él mismo que me gritó que nunca tendría éxito. Él mismo que había caído, pero no desaparecido. Suscríbete si no lo hiciste aún. Porque lo que viene es más tenso, más personal, y más revelador. Esto no es solo una historia de trabajo. Es una historia de lucha por ser vista. Te espero mañana. Cuando leí su nombre en el informe de auditoría, sentí un frío recorrerme la espalda: Hernán Salas. No necesitaba más. Sabía que venía por mí. Desde Ciudad de México, él había sido asignado a revisar la viabilidad operativa de la sede Monterrey, así decía el documento. En otras palabras, tenía el poder de recomendar su cierre. No podía creerlo. Años atrás, ese hombre me humilló, me gritó delante de toda la oficina, me hizo sentir que no valía nada. Y ahora, cuando finalmente había construido algo mío, ¿venía a desmantelarlo? No era coincidencia. Alguien como Hernán no aparece en escena sin un propósito. Tenía aliados en la sede central, y claramente, no soportaba que yo hubiera sobrevivido a su intento de destrucción. Informé al equipo con frialdad. Vendrá un auditor de la sede central. Evaluará todo lo que hemos hecho. Sean transparentes, claros y respetuosos. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Pero por dentro, yo sí tenía algo que ocultar: el miedo a que destruyeran mi trabajo por razones políticas, no por errores reales. La semana siguiente, Hernán llegó a Monterrey. Entró con la misma expresión de siempre, arrogante, superior, como si cada persona que lo rodeaba le debiera algo. Saludó sin mirarme a los ojos y fue directamente a la sala de reuniones. Necesito acceso a todos los contratos firmados, a los reportes de desempeño y a los indicadores financieros de los últimos 3 meses, dijo sin saludar. Están listos, señor Salas, respondí, con firmeza. Mi asistente se los entregará. Ni siquiera agradeció. Solo asintió y empezó a leer. Se encerró toda la mañana en la sala, revisando documentos.
Salía solo para hacer llamadas, algunas veces bajando la voz cuando me veía pasar. Emilia estaba nerviosa. Me lo confesó al final del día. Jefa, ese señor da miedo. Y no me gusta cómo trata a todos. Hoy escuché que dijo que esta sede es un capricho sin futuro. Yo no le respondí. Pero esa noche, me quedé pensando en esas palabras. ¿Y si tenía razón? ¿Y si, en el fondo, esta sede solo era tolerada porque yo estaba ahí, y bastaba con que me movieran para que todo se desmoronara? Decidí hacer algo que muchos no se atreven a hacer, fui a hablar directamente con Hernán. ¿Tienes un minuto? Le pregunté en la sala de juntas, al final del segundo día. Me miró como si no creyera que me atrevía a interrumpirlo. Claro. Siempre hay tiempo para ti, Camila. Especialmente ahora que estás en esta etapa de aprendizaje. Me senté frente a él, sin permitirle controlarme con su ironía. Sé lo que estás haciendo, Hernán. Y sé que no es solo una auditoría. Es un ajuste de cuentas. Él se rió, despacio. Camila, ¿ajuste de cuentas? No seas dramática. Solo estoy haciendo mi trabajo. Tú y yo sabemos que si este equipo fracasa, tú ganas. Pero no voy a dejar que destruyas esto por orgullo. Mira, esto nunca fue personal. Solo creo que ciertas personas no entienden cuando ya tocaron su techo. Tú eres buena, sí. Pero no estás al nivel que crees. Y este experimento tuyo no va a sostenerse. Lo siento, pero no tiene el peso que tú sola no puedes darle. Entonces te desafío, Hernán. Evalúa con objetividad. Y si encuentras algo mal hecho, seré la primera en aceptarlo. Pero si todo está bien, quiero que tengas la decencia de admitirlo también. Su sonrisa desapareció. ¿Sabes qué es lo peor de ti, Camila? Que todavía crees que el talento basta. Esto es política. Y tú no tienes aliados. Me levanté. Lo miré directo a los ojos. No necesito aliados, Hernán. Tengo resultados. Y los resultados pesan más que las palabras. Salí de esa sala temblando, pero con la cabeza en alto. Los siguientes días fueron una tortura. Revisaban cada contrato, llamaban a clientes, buscaban defectos en informes, interrogaban al equipo. Algunos empleados empezaron a dudar. ¿Nos van a cerrar, jefa? Me preguntó un joven nuevo, con miedo. No, respondí sin titubear. No mientras yo esté aquí. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Uno de los clientes, el laboratorio que había apostado por nosotros desde el inicio, envió una carta firmada por su director general. Decía: nuestra relación con la sede Monterrey ha sido ejemplar. La profesionalidad y eficiencia de la líder de esta unidad ha superado nuestras expectativas. Si se considera cerrar esta sede, nos veremos obligados a revisar nuestra alianza. La carta llegó a la sede central. Y fue reenviada a todos los directores. Incluso a Marisol. 2 días después, recibí un correo directo de ella. No hagas nada. Deja que hablemos nosotros. Te aviso pronto. Hernán pidió una reunión final antes de regresar a Ciudad de México. Yo esperaba un informe destructivo, un discurso lleno de crítica. Pero fue breve. He entregado mi recomendación. No tengo nada más que agregar, dijo sin mirarme. ¿Y cuál fue tu recomendación? Pregunté, cruzando los brazos. Se detuvo en la puerta. Por un segundo, pareció que iba a decir algo sarcástico. Pero solo respondió: la sede continuará. Por ahora. Y se fue. Horas después, Marisol me llamó. Camila, lo lograste. No solo van a mantener la sede, van a ampliar su presupuesto. Felicidades. No respondí de inmediato. Gracias, Marisol. Pero esto no fue solo mío. El equipo lo hizo posible. Lo sé. Y lo saben arriba. Pero tú abriste el camino. Lo demás vino después. Esa noche, no celebré. No salí a cenar, no abrí una botella. Me senté en mi cama, miré el techo, y lloré. De cansancio, de rabia contenida, de alivio. Porque gané. Otra vez. Pero también perdí un poco de mí en el camino.
suscríbete si no lo has hecho. Porque lo que viene no es sobre empresas ni jefaturas, es sobre el precio que se paga cuando uno decide no rendirse. Nos vemos mañana. Ganar, cuando nadie apostaba por ti, es adictivo. Te da esa sensación de poder con la que crees que todo se puede, que si ya venciste lo imposible, lo que sigue será más fácil. Pero no lo es. Porque después del triunfo llega algo peor que el miedo al fracaso, el agotamiento profundo, silencioso y acumulado de quien ha vivido en modo supervivencia demasiado tiempo. Después de que la sede fue ratificada y el presupuesto ampliado, todos me felicitaban. Me decían, eres una inspiración, eres un ejemplo de liderazgo, gracias por representarnos. Y yo sonreía. Agradecía. Daba discursos breves y motivadores. Pero por dentro, algo se estaba quebrando. Las mañanas comenzaron a pesar. Me levantaba sin ganas, con una sensación de vacío que no sabía explicar. Ya no era tristeza, ni siquiera ansiedad, era una especie de entumecimiento emocional. Sentía que nada me sorprendía, que cada logro era simplemente una casilla más marcada en una lista interminable. Emilia, que ya conocía mis gestos, lo notó enseguida. Jefa, ¿está bien? Últimamente se ve cansada. Estoy bien, Emilia. Solo un poco saturada. Ya pasará. Mentía. Y lo peor es que no lo hacía por costumbre, sino porque ni yo sabía exactamente qué me pasaba. Una noche, después de una jornada especialmente larga, me quedé sola en la oficina. El silencio era absoluto. La ciudad, desde esa altura, parecía otra, quieta, indiferente. Abrí mi laptop, vi los correos, los informes, y cerré todo. Apagué las luces, me senté en el suelo, y lloré como no lo hacía desde que era niña. No era por tristeza. Era por agotamiento. Por todo lo que tragué sin responder. Por cada humillación, cada noche sin dormir, cada vez que tuve que demostrar que sí merecía estar donde estaba. Lloré por mi yo del pasado, la que creía que el éxito traía descanso. Lloré por la mujer que hoy dirigía una sede entera, pero que se sentía más sola que nunca. Esa madrugada, tomé una decisión, me daría una pausa. Un fin de semana largo. Sin trabajo. Sin correos. Sin presentaciones. Tomé un autobús rumbo a Real de 14, un pueblo mágico en el desierto, lleno de historia y silencio. Dejé el celular en modo avión y caminé durante horas por calles empedradas. Me senté frente a un valle inmenso y me hice la pregunta más difícil. ¿Esto es lo que quiero para el resto de mi vida? No supe responder. Pero supe algo aún más importante, no quería seguir así. No en ese ritmo. No con esa carga invisible. Regresé a Monterrey con una decisión en mente. Llamé a Marisol y le pedí una reunión. ¿Quieres renunciar? Me preguntó sin rodeos. No exactamente. Pero necesito cambiar el enfoque. Ya no puedo estar en modo guerra todo el tiempo. Quiero formar líderes, no solo salvar sedes. ¿Estás diciendo que quieres salirte del frente? Sí. Quiero quedarme, pero para construir, no para resistir ataques. Quiero formar un equipo sólido, dejar una estructura, y luego, tal vez buscar otro tipo de desafío. Uno que no me consuma por dentro. Marisol me escuchó con atención. No juzgó. Solo dijo. Lo entiendo. Y lo apoyo. Pero si vas a cambiar tu forma de liderar, prepárate. Porque muchos solo te siguen cuando los lideras desde el fuego. No todos aceptan a una jefa que respira. Tenía razón. Empecé a delegar más. A confiar más. A soltar el control obsesivo. Promoví a Emilia como coordinadora. Ella creció con una rapidez asombrosa. Traje a nuevos líderes, di más voz a los equipos. Y sí, algunos se sintieron incómodos. Pensaron que me estaba ablandando. Que había perdido el hambre. Pero lo que realmente perdí, fue el miedo. Una tarde, durante una junta con nuevos talentos, uno de ellos, muy joven, muy seguro, me preguntó. Camila, ¿cuál ha sido tu mayor logro en esta empresa? Pensé que le hablaría del proyecto internacional, o del ascenso, o de haber salvado la sede. Pero respondí. Sobrevivir sin perderme. Y aprender a decir, ya no puedo, sin sentirme menos por eso. Hubo silencio. Y luego, aplausos.
porque en ese momento entendí que el liderazgo no está en resistir todo sin quebrarte, sino en saber cuándo parar y tener el valor de decirlo. Desde entonces, mi rutina cambió. Me fui antes de la oficina algunas veces. Tomé cafés con el equipo sin hablar de trabajo. Pregunté más por la vida personal. Hice pausas. No por debilidad, sino por respeto a mí misma. Y justo cuando parecía que había encontrado equilibrio, una nueva propuesta llegó a mi correo. Una multinacional me ofrecía un puesto regional en Colombia, con el doble de salario y un equipo consolidado. Era la oportunidad de mi vida. O al menos, eso parecía. Si llegaste hasta aquí, gracias. Esta historia no trata de éxito. Trata de resistir, de dudar, de caer y de reconstruirse con dignidad. Nos vemos mañana. El correo llegó a las 7:36 de la mañana. A esa hora, apenas estaba preparando mi primer café. El asunto decía, Oportunidad Internacional Región Andina. Al abrirlo, mis manos temblaron. Era una oferta formal de una multinacional con sede principal en Bogotá. Buscaban una directora de operaciones para liderar proyectos en Colombia, Perú y Ecuador. El mensaje decía: Camila, hemos seguido tu trayectoria a través de recomendaciones internas y reportes públicos. Creemos que tienes el perfil ideal para transformar la región andina. Te ofrecemos condiciones competitivas, movilidad internacional y un equipo ya conformado. Leí ese párrafo al menos 5 veces. Era todo lo que había soñado durante años. Un puesto de alto nivel, reconocimiento real, un nuevo país, nuevos desafíos, una validación irrefutable de todo lo que había construido. Pero en vez de saltar de alegría, sentí vértigo. Tomé el celular y llamé a Diego. ¿Te acuerdas de cuando decías que un día iba a trabajar fuera del país? Claro, ¿por qué? Creo que llegó ese día. Me ofrecieron un puesto en Colombia. Grande. Muy grande. ¿Y? ¿Estás feliz? Estoy confundida. Eso ya lo sabía, se rió. ¿Qué te hace dudar? Todo. Emilia. El equipo. Monterrey. Lo que construí. ¿Y si todo esto solo fue posible porque estaba aquí, en mi tierra, con gente que entendía mi lucha? Diego guardó silencio unos segundos. Luego dijo algo que me quedó grabado. Camila, tal vez ya no estás construyendo solo para ti. Tal vez ya te convertiste en la puerta por la que otros van a cruzar. Y eso, también es liderar. Colgué con lágrimas en los ojos. Porque esa idea me golpeó con fuerza. Fui a la oficina como todos los días, pero esa jornada fue distinta. Cada conversación, cada sonrisa, cada pequeño logro me pesaba más. Sabía que, si me iba, dejaría un vacío. Pero también, si me quedaba por miedo, traicionaría todo lo que había defendido, el derecho a avanzar. Esa tarde, llamé a Emilia a mi oficina. Cerré la puerta y fui directa. Me ofrecieron un puesto fuera del país. Colombia. Es un salto importante. Se quedó en silencio. Asintió, y tras unos segundos, me dijo: ¿Y qué está esperando para decir que sí? ¿Tú crees que debo hacerlo? Camila, usted nos enseñó que las mujeres no tienen que quedarse donde ya demostraron todo. Usted rompió el techo aquí. Ahora le toca romper otros. Y si se va, no es un abandono, es una nueva lección. Sentí un nudo en la garganta. La miré, y vi a la mujer fuerte y segura en la que se había convertido. Mi reflejo. Mi legado. ¿Y tú? ¿Estás lista para quedarte al frente? No sé si estoy lista, respondió. Pero sé que me enseñó suficiente como para intentarlo. Y ahí supe que la decisión ya estaba tomada. Acepté la oferta. Firmé el contrato. La noticia se filtró rápido, y la reacción fue una mezcla de sorpresa, orgullo y tristeza. Algunos me abrazaban sin decir palabra. Otros escribían notas de agradecimiento. Pero la más especial fue de una recepcionista que llevaba poco tiempo en la empresa. Gracias por demostrar que el trabajo duro sí importa. Yo no quiero ser directora. Pero gracias a usted, sé que puedo aspirar a ser más de lo que soy ahora. La despedida fue sencilla. Sin eventos fastuosos ni discursos eternos. Solo una reunión con el equipo cercano, un pastel improvisado, y unas palabras de Emilia que me quebraron por dentro.
Camila, usted no solo dirigió una sede. Usted encendió una llama que ahora va a seguir sin usted. Pero siempre va a ser nuestra llama madre. Lloramos. Nos abrazamos. Y me fui. Me fui con miedo. Con nostalgia. Con gratitud. Pero también con una certeza, había cumplido un ciclo. Y no lo había terminado porque me obligaron a hacerlo, sino porque elegí hacerlo desde mi poder, no desde el miedo. Y aquí, desde Bogotá, escribiendo estas líneas mientras organizo mi nueva oficina, puedo decirte algo que no sabía cuando empecé. El éxito no es un cargo, ni un salario. Es poder mirar hacia atrás y ver un camino lleno de cicatrices, y saber que cada una de ellas fue por avanzar con dignidad. Pero aún falta una parte. Suscríbete si aún no lo hiciste. Porque el final de esta historia no es un cierre. Es una puerta abierta para quienes también buscan romper sus propios límites. Te espero mañana. Llegar a Bogotá fue como aterrizar en una vida paralela. Las montañas verdes que rodeaban la ciudad, el frío seco en las mañanas, el ritmo más pausado que el de Ciudad de México o Monterrey, todo era distinto. Y aunque me recibieron con respeto y cortesía, me sentía nuevamente extranjera en mi propia piel. El cargo era lo que había soñado, directora regional de operaciones para la región andina. Un equipo de más de 70 personas, oficinas en 3 países, y decisiones que afectaban presupuestos millonarios. Pero también una presión nueva, silenciosa, no podía fallar, no esta vez, no en este nivel. Al principio, me dediqué a observar. Aprendí los acentos, las costumbres, las formas de hablar sin decir. Aquí la gente era amable, sí, pero también mucho más política. Las reuniones eran más largas, los conflictos más disfrazados. El liderazgo que me había funcionado en México, directo, transparente, sin rodeos, aquí tenía que adaptarse. Me frustré. Me sentí torpe. Y por un momento, dudé de si había tomado la decisión correcta. Hasta que conocí a Gabriela Niño, mi asistente en la oficina de Bogotá. Tenía 35 años, hablaba 4 idiomas y había trabajado para 3 multinacionales. Pero lo que me sorprendió fue lo que me dijo en nuestra primera reunión a solas. Camila, yo sabía que usted venía. Y la verdad, al principio no estaba segura de que fuera buena idea. Aquí nos llegan jefes de todas partes, con ego, con arrogancia. Pero he leído su historia. Y si es cierto lo que dicen, entonces tal vez sí necesitamos que alguien venga a sacudirnos un poco. No supe qué responder. Solo sonreí con humildad. Con el tiempo, Gabriela se convirtió en mi nueva Emilia. Una aliada leal, crítica, profesional. Juntas empezamos a implementar cambios pequeños, reuniones más ágiles, objetivos más claros, canales de retroalimentación real. Al principio, hubo resistencia. Pero poco a poco, los resultados hablaron por sí solos. Uno de los proyectos más ambiciosos fue expandir operaciones en zonas rurales de Colombia y Perú. Para eso, debíamos trabajar con líderes locales, romper barreras logísticas y culturales. Y aunque me advirtieron que sería lento y complicado, fue uno de los procesos más enriquecedores de mi vida. Allí, en comunidades lejanas, conocí mujeres que caminaban horas para llevar a sus hijos al médico. Hombres que cargaban productos al lomo porque no había transporte. Jóvenes que estudiaban por radio, sin internet. Y cada vez que me recibían, con sonrisas sinceras, pensaba, esto también es éxito, traer impacto real, no solo informes bien presentados. Pasaron meses. Mi vida tomó un ritmo nuevo. Ya no era la Camila que luchaba por ser reconocida. Ahora era la Camila que luchaba por usar su lugar para abrir caminos a otros. Y entonces, un día, recibí un mensaje inesperado en LinkedIn. Era de Emilia. Hola jefa. Perdón, Camila. Solo quería contarle que hoy firmé como directora de operaciones de la sede Monterrey. Me promovieron oficialmente. Y no sería posible sin usted. Gracias por confiar antes que nadie. Lloré. Otra vez. No porque me necesitara. Sino porque ya no me necesitaba. Y eso era hermoso. Respondí con el corazón. No es gracias a mí, Emilia. Es gracias a que tú decidiste creer en ti, incluso cuando yo ya no estaba. Estoy orgullosa. Más de lo que puedo escribir. Ese día comprendí que mi historia no era solo mía. Era un eslabón. Una cadena.
Y que cada mujer que se atrevía a alzar la voz, a tomar un puesto, a aguantar el desprecio sin perder la dignidad, era parte de esta misma lucha. Semanas después, fui invitada a un evento de liderazgo femenino en Ciudad de México. Acepté. No había regresado desde que me fui. Al entrar al auditorio, vi rostros jóvenes, llenos de hambre. Y supe que estaba donde debía estar. Me tocó cerrar el evento con un discurso. Subí al escenario, tomé el micrófono, respiré, y dije: me llamo Camila Ortega. Tengo 31 años. Y durante mucho tiempo, me dijeron que nunca tendría éxito aquí. Que este mundo no era para mí. Pero estoy aquí para decirles que el éxito no es llegar a una oficina bonita ni tener un título importante. El verdadero éxito es no traicionarte a ti misma en el camino. Es poder dormir tranquila, sabiendo que lo que lograste, lo hiciste sin pisotear a nadie, sin dejarte romper, sin olvidar de dónde vienes. Silencio. Y luego, un aplauso que no olvidaré jamás. Y si tú, que estás escuchando esta historia, alguna vez has sentido que no encajas, que no eres suficiente, que no tendrás éxito aquí, déjame decirte algo, de mujer a mujer. Tú decides lo que es el éxito. Y cuando llegue, que sea con tu nombre, con tu esencia, y con tu alma intacta. Gracias por acompañarme hasta aquí. Y si esta historia te tocó de alguna manera, suscríbete al canal, porque aquí vas a encontrar muchas más mujeres como tú, como yo, como todas las que se cansaron de esperar permiso para brillar. Nos vemos en la próxima historia. Girasol.